El golpe militar del 4 de junio de 1946 puso fin a la década infame. El nuevo gobierno llegó al poder con varios objetivos: terminar con el fraude, mantener la neutralidad argentina ante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo resolver la cuestión social. Detrás de este gobierno hubo una logia militar, el GO, Grupo de Oficiales Unidos. En el gobierno de la Revolución del 43, cuyo presidente era el general Pedro Ramírez, había varios miembros del GO, entre ellos el vicepresidente Edelmiro Farrell y un coronel que desde su cargo en el Ministerio de Guerra comenzó a tener mayor protagonismo. Muchos dicen que fue el verdadero ideólogo del GO. Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895 en Lobos, provincia de Buenos Aires. A los 13 años ingresó en el Colegio Militar de la Nación, donde encontró su vocación. En enero de 1944 comienza un terremoto político. Estados Unidos fuerza a la Argentina para que defina su posición ante la Segunda Guerra Mundial. El presidente Ramírez cede ante las presiones y rompe relaciones con Alemania y Japón. Esta medida contradice los objetivos del GO, que decide desplazarlo de la presidencia. En su lugar asumió Farrell, lo que ubicó a Perón aún más cerca del poder. Durante este año llegó a ocupar 3 cargos: ministro de Guerra, vicepresidente de la Nación y secretario de Trabajo y Previsión. Desde allí impulsó medidas que beneficiaban a los trabajadores: derecho a indemnizaciones por despido, vacaciones pagas, aguinaldo y jubilación. Esto no hizo más que aumentar su popularidad. Perón fue obligado a renunciar a principios de octubre de 1945 y detenido y trasladado a la isla Martín García. El día 17 de ese mismo mes, miles de trabajadores ocuparon la Plaza de Mayo decididos a no moverse hasta que su líder fuera liberado. Por la noche, el coronel salió a los balcones de la Casa Rosada y se dirigió a la multitud. Si bien contaba con el apoyo de los trabajadores, Perón no tenía un partido político que le permitiera presentarse a elecciones. Es por eso que se adhirió al Partido Laborista, que lanzó su candidatura. También recibió el apoyo del ejército y de la Iglesia. Mientras tanto, sus opositores se agrupaban en un frente electoral denominado Unión Democrática. Después de 18 años sin elecciones limpias, el 24 de febrero de 1946, el país entero concurrió a las urnas. La fórmula presidencial Perón-Quijano consiguió el 52% de los votos y derrotó a la fórmula opositora Tamborini-Mosca. Durante sus primeros años de gobierno se llevó a cabo una política de estatizaciones, se fomentó la industria nacional y se realizaron una gran cantidad de obras públicas. La libertad de expresión era limitada, se controlaban radios, diarios y otros medios de comunicación. En 1949 se convocó a elecciones para una asamblea constituyente que reformaría la Constitución Nacional. La amplia mayoría peronista posibilitó la aprobación de las reformas. Entre ellas se encontraba la reelección presidencial, los derechos del Estado sobre las fuentes de energía y los derechos de los trabajadores. El 8 de septiembre de 1949 se sancionó la Ley 13.010 del voto femenino, por medio de la cual las mujeres obtuvieron los mismos derechos políticos que los hombres. La esposa del presidente, Eva Duarte de Perón, luchó hasta conseguir esto. Ese mismo año las cosas comenzaron a cambiar. La economía entró en una fase de estancamiento, la inflación aumentó y la sequía azotó al país durante 2 años, por lo que se arruinaron los cultivos y se perdió el ganado. Comienza la década del 50 y se acercan las nuevas elecciones. Estas tuvieron lugar el 11 de noviembre de 1951. Las mujeres votaron por primera vez y la fórmula Perón-Quijano triunfó con un 62% de los votos. Ese día, Eva, que tenía problemas de salud, votó por primera y última vez desde la cama de un hospital. La noche del 26 de julio de 1952 llegó la dolorosa noticia. Evita, que había trabajado por los necesitados, construido escuelas, hospitales y viviendas, había fallecido. La exaltación casi religiosa de su figura, la supresión de la enseñanza religiosa obligatoria, la promulgación de la ley de divorcio vincular y la aprobación de un proyecto de reforma constitucional para separar la Iglesia del Estado provocaron la ruptura de la relación entre éste y la Iglesia católica. El conflicto no tardó en estallar. El 16 de septiembre de 1955 se inició un alzamiento militar que derrocó a Perón y lo condenó a un largo exilio. Durante este tiempo conoció a su nueva esposa, Isabel Martínez. A pesar de tener totalmente prohibido su regreso al país, seguiría siendo el gran protagonista de los próximos años de la historia argentina. Luego de varios intentos, regresó finalmente en 1973. Se presentó a las elecciones presidenciales del 23 de septiembre y su fórmula se impuso con casi el 62% de los votos. De esta manera, asumió la presidencia por tercera vez el 12 de octubre.
Se despidió de sus seguidores en un acto en la Plaza de Mayo el 12 de junio de 1974 y días después falleció. Juan Domingo Perón dejaba un vacío político proporcional al tamaño de su figura.